Ok, pues hoy vamos a ver la sesión 4, gramática, lo que tuvimos que haber visto ayer. Los que se conectaron conmigo en la tarde, que no era obligatorio el conectarse, estuvimos viendo tipología textual, que es lo que veríamos mañana, porque recuerden que mañana les había dicho que no me puedo enlazar, ya estaba previsto. Bueno, es lo que quedaría como tarea mañana, o lo que quedaría para hoy. Para hoy ya no sé ni en qué día vivo, lo que quedaría para hoy, lo que vimos ayer de tipología textual. Ajá. Y para mañana, que no me conectó, ustedes se van a poner a trabajar la última sesión que estaba pendiente y que a final de cuentas la tenía considerada como trabajo en casa, que es lo de ortografía, ¿vale? Entonces hagan el tiempo útil, aunque yo no me conecte, ustedes aprovechen esas horas correspondientes a la clase para poder trabajar su actividad, ¿va? Ok, pues empecemos por gramática. La definición. Es una rama de la lingüística. ¿Y qué quedamos que era lingüística? ¿Quién me dice? El lenguaje. La ciencia que estudia el lenguaje. ¿Sale? Entonces la gramática es la ciencia que estudia el lenguaje. Y en la ciencia que estudia el lenguaje hay un pedacito, un área que se llama gramática y que se va a encargar de estudiar la morfología o la estructura, el cómo se componen las palabras, además de los accidentes. Los accidentes de una palabra no son otra cosa que los cambios que puede sufrir. Además de la sintaxis. Y la sintaxis tiene que ver con el orden. En fin, y todavía podríamos meter la ortografía aquí, que también forma parte de la gramática, pero nos vamos a quedar con estas tres cosas de momento. ¿Sale? Sobre todo con morfología y con accidentes. Morfología, morfo, forma, logía, estudio de la forma o estructura, si lo quieren llamar de esa manera, cómo se compone una palabra. Y los accidentes ya veíamos que eran cambios. Vamos a empezar por la morfología o la forma de una palabra, cómo se estructura, cómo se compone una palabra. Estamos retrocediendo a primaria. ¿Sale? Primaria. Ok. Una palabra se compone por dos elementos, lexema y gramema. El lexema sería la raíz de la palabra y el gramema sería el complemento, lo que nos ayuda a determinar o a definir si una palabra es masculino, femenino, si es aumentativo, diminutivo, etcétera. ¿Sale? Entonces, a eso le llamamos morfología, a la forma en que está compuesta. Ok. Y respecto a los accidentes, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Los accidentes gramaticales. Le llamamos accidente a los posibles cambios o variaciones que va a tener una palabra en función de su género o en función de su número. Ok, como género, podemos ver que una palabra puede tener dos géneros posibles, que serían Femenina y masculina. femenino y masculino. Y puede tener número, que serían, solo hay dos posibles, Singular y plural. singular y plural. ¿Sale? Entonces, a eso nos referimos con los accidentes de una palabra, con los posibles cambios que puede tener, es decir, en función de si es masculino o femenino, si es singular o si es plural. ¿Sale? Aquí les puse una mariposita como una unidad y una mariposita con un signo de más que puede significar más de uno. Esto es 2, 3, 5, 10, 500, 1000, lo que sea, ya se considera plural si es más de uno. ¿Ok? Y singular siempre va a ser uno. Entonces, esos son los accidentes de una palabra, los accidentes gramaticales de una palabra, los cambios que puede tener. ¿Va? Pero también hay otro tipo de palabras llamadas verbos, que además de tener número, porque no tienen género, los verbos no son ni masculinos ni femeninos, eh, tienen número, es decir, son singulares o son plurales, pero además tienen persona. Primera, segunda o tercera persona, del singular o del plural.
Primera persona del singular, yo. Segunda persona del singular, tú. Tercera del singular, él. Primera, segunda y tercera persona del singular. Del plural, que abarca más de uno, nosotros. Primera persona, porque el yo está incluido en el nosotros. Segunda persona, ustedes, porque el tú está incluido en ustedes. Tercera persona, ellos, porque él está incluido en la palabra ellos. Entonces se considera plural. ¿Sale? De primera, segunda o tercera persona. Bien, esto es a lo que referimos entonces, esto que está del lado derecho, género, número y persona, como los accidentes gramaticales de una palabra. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, ninguna. Ok, va. Se los pregunto porque es el tema donde más nos tardamos. De hecho, vamos a ver como que una repasadita nada más por cuestiones de que esto es lo que les van a preguntar en el examen del viernes. Todo esto. Entonces, por eso, pero dentro del semestre lo vemos un poquito más a profundidad, porque todavía tenemos que ver esto de la sintaxis, que la sintaxis tiene que ver con el orden en que vamos colocando las palabras para formar oraciones coherentes y con esas oraciones construir discursos o mensajes. ¿Sale? Ok, entonces vamos a las categorías gramaticales. Comencemos por definir primero la palabra categoría. Olvídense del gramatical en este momento. ¿Qué sería una categoría? ¿Cómo entienden la palabra? ¿Como una separación? ¿Cómo una qué? Como una separación. Una separación. Ok, ¿qué otra palabra se les ocurre además de separación? Como grupos. ¿Sección de un tema en específico? No, ya nos estamos alejando. Separación tiene la idea, pero quiero encontrar otra palabra. ¿Clasificación? Clasificación. Cuando hacemos una clasificación, lo que estamos haciendo es separar por grupos. ¿Sale? Entonces, una categoría es un grupo, u otra palabra que podríamos utilizar sería conjunto. Entonces, las categorías gramaticales son conjuntos. ¿Conjuntos de qué? De palabras. ¿Sale? Entonces, grábense en su mente que las categorías gramaticales, así a grandes rasgos, sin definiciones muy elaboradas, una categoría gramatical es un conjunto. Y si son categorías gramaticales, plural, implica conjuntos, más de uno. ¿Ok? Entonces, bueno, categorías gramaticales. Entonces, son conjuntos en los que van a estar incluidas todas las palabras de nuestra lengua, es decir, de nuestro idioma, y que decíamos, nos permiten construir oraciones y con las oraciones formar mensajes o discursos. Entonces, son palabras. Todas las palabras que componen nuestro idioma, todas sin excepción, todas, forman parte de una categoría, de un conjunto. ¿Sale? Vamos a empezar por los conjuntos mayores. Tenemos dos conjuntos. Uno que le llamamos conjunto de partes variables o de categorías variables. Y otro de categorías no variables. Vamos primero con las variables. ¿Qué significa variable? ¿Que puede ir cambiando? Que puede ir cambiando. Una variación es un cambio. Y se acuerdan que hace un momentito dijimos que la gramática estudia los accidentes de una palabra, los cambios. Entonces, las partes variables es un conjunto donde vamos a incluir o vamos a separar todas las palabras que pueden tener un cambio. ¿Un cambio en cuanto a qué? ¿Su escritura? En cuanto al género y en cuanto al número. ¿Sale? Sí, obviamente de escritura, pero esta escritura tiene que ver con el género y con el número. En eso van a cambiar las palabras. Por eso le llamamos variables. Sufren un cambio. Y ese cambio puede ser de género, de número y en el caso de verbo, de persona. Pero también hay otras que se consideran no variables. ¿Por qué le llamaremos no variables? Porque no cambian.
porque no van a sufrir cambios, ¿sale? Entonces tenemos que todas las palabras de nuestro idioma vamos a incluirlas en un conjunto o en otro. En el conjunto de las que tienen cambio, porque tienen género, número o persona, y en las que no tienen cambio. Entonces, vamos a pensar, quiero que se imaginen que tenemos una mesa muy grande, y en esa mesa muy grande vamos a colocar todas las palabras de nuestro idioma. Ahí las tienen, pero están todas desorganizadas. Y entonces lo que vamos a hacer es, muchachos, ayúdenme a separar estas palabras. ¿Cómo las vamos a separar? En grupos. Un grupo de palabras que cambian y un grupo de palabras que no cambian. Ya las tenemos todas separadas. Ya están aquí en este contenedor todas las palabras que tienen cambio, que pueden sufrir un cambio. Y de este lado, todas las palabras que no pueden sufrir ningún tipo de cambio. Van a ser estáticas, siempre van a ser las mismas. ¿Sale? Ya están separadas. Son las dos primeras divisiones que vamos a hacer. Ahora, recuerden, estas partes variables tienen género, tienen número o tienen persona. Por eso es que van a cambiar. Y las partes no variables no tienen ni género, ni número, ni persona. Por eso decimos que permanecen sin cambio. Ok, ya están separadas. Ahora vamos a hacer una nueva subdivisión de este contenedor que tenemos todas nuestras palabras que tienen género y número. Vamos a separarlas en nuevos subconjuntos. 5 subconjuntos para ser exactos. En este otro contenedor más pequeño vamos a meter todas las palabras que sean sustantivos. En este otro, todas las que sean artículos. En este otro, todo lo que son verbos. En este otro, todo lo que son adjetivos y lo que son pronombres. Ok, todas estas, sustantivos, artículos, verbos, adjetivos, pronombres, tienen género y tienen número. Y en el caso particular del verbo, tiene persona. Este no tiene género, no puede ser ni masculino ni femenino un verbo. Solamente tiene número, puede ser plural o singular. Y tiene persona, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Primera o segunda o tercera persona. ¿Ok? Bueno, y vámonos a las partes no variables. Quedamos que eran no variables porque no cambian. Y antes de pasar a los subconjuntos de estos, vamos a ver si entendieron la idea. Estas tres palabras que tenemos aquí, partes, no y variables, me van a ayudar, se quedaron fuera del contenedor, de los contenedores principales, de palabras variables y palabras no variables. Esta partes, ¿en qué contenedor la metemos? En variables. En variables, ¿sale? Porque si le quitáramos esta S, se convertiría en singular. En este caso, el género masculino o femenino no aplica porque sería una palabra neutra. No se puede considerar ni masculino ni femenino, pero esa es otra historia que platicaremos después. Entonces, esta se va para el contenedor de variables. Este no, ¿para dónde la mandamos? No variables. Para no variables, porque no va a cambiar. Siempre va a permanecer así. Ok, y esta última, variables, ¿para dónde la metemos? En Variables. En variables, ¿sale? Por esta S que tiene plural. Ok, bueno, creo que más o menos ya agarraron la idea. Ahora vamos a ver. En este conjunto de no variables tenemos otros 4 subconjuntos. Preposiciones, conjunciones, interjecciones y adverbios. Cualquiera de estas 4 variables no cambian. Es decir, estas, a diferencia de las primeras 5 que vimos, no tienen género, ni tienen número, ni tienen persona. Son estáticas, nunca se van a mover. Siempre van a ser igual. Es como este no. Vuélvanlo plural. Vuelvan plural ese no. No se puede.
No se puede. Vuélvanlo femenino. Tampoco se puede. Tampoco se puede. Eso sucede con las categorías no variables, ¿sale? No les podemos agregar un género. Simplemente no se puede. Ni tampoco las podemos convertir en plural o singular. No se puede. Son inamovibles. Y por eso le llamamos no variable, ¿sale? En total, entonces, ahora tenemos 9 subconjuntos. Ya acomodamos todas nuestras palabras de las partes variables, ya las acomodamos cuáles serán sustantivos, cuáles serán verbos, cuáles serán lo que sea. Ahora de este contenedor de no variables, vamos a vaciar las palabras, cuáles son adverbios, cuáles son preposiciones, cuáles conjunciones, cuáles interjecciones. ¿Sale? Entonces, pero recuerden, estas no cambian. Y entonces ya tenemos 9 conjuntos en total. ¿Sale? Esos son las categorías gramaticales, los conjuntos de palabras. Ok. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Y lo que sigue es irnos a nuestro manual. Vimos, digamos, la introducción. Yo les expliqué la parte de la página 55 y parte de la 56. ¿Sale? Viene ahora, vamos a seguir con... Exageré. Ahí está. Vamos a regresar aquí. Aquí, ¿sale? En las no variables, perdón, en las variables. Tenemos sustantivos, artículos, bla, bla, bla. Son 5 en total. ¿Sale? Vamos a empezar con la primera. Sustantivos. Nos dice que los sustantivos son objetos o cosas, personas, animales y cosas, pero también yo le agregaría lugares. Entonces, simplemente son palabras que nos sirven para nombrar, para darle nombre a algo. ¿Sí? Y ese algo puede ser una persona, un animal, una cosa, un lugar. ¿Sale? Y aquí entraríamos también a otro punto que vieron en primaria, que era sujeto y predicado. Pero ahorita no nos vamos a detener en eso. Por cuestiones de tiempo, ya durante el semestre sí lo vamos a ver más a detalle. ¿Ok? Entonces, sustantivos. ¿Alguna duda con lo que son los sustantivos? ¿Podemos reconocer sin problema un sustantivo? Sí. Sí, ¿todos sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Y ahorita me van a enseñar porque lo mismo me dijeron en el grupo anterior y me mintieron. A la hora que revisamos los ejercicios, vimos que no. Ok. Artículos. Los artículos se les denomina así aquellas palabras que determinan a los sustantivos, es decir, ayudan a determinar su género o su número, sobre todo en aquellos sustantivos neutros. Y como dice aquí, que determinan, entonces el otro nombre que pueden recibir los artículos también es el de determinantes. Y siempre, siempre de los siempre van a estar acompañando al sustantivo. Y siempre van a estar antepuestos. ¿Qué quiere decir antepuestos? Adelante de. Adelante de. Van a estar siempre antes del sustantivo. ¿Sí? Se van a anteponer al sustantivo. Ok. Tenemos, decíamos, al igual que en el sustantivo, tenemos género y tenemos número. Aquí también en estos. Por ejemplo, los artículos de género masculino tenemos el y los. ¿Estamos de acuerdo en eso? Solo que uno, Sí. solo que el primero, el, es singular y el los es plural. También tenemos un las y un la. El la, ambos son femeninos, pero el la es singular y el las es plural. Y el lo, digamos que sería neutro. Entonces, bueno, al acompañar al sustantivo y al determinarlo,
siempre van a tener que coincidir con él. Si mi sustantivo es masculino plural, entonces mi artículo deberá ser masculino plural. Y viceversa. Si mi sustantivo es femenino, entonces mi artículo tendrá que ser femenino. Y si mi sustantivo es plural, pues también tendrá que ser plural mi artículo. ¿Ok? Entonces siempre se van a localizar delante del sustantivo, siempre van a acompañar al sustantivo. Pasemos al siguiente. ¿Preguntas con esto? No, maestra, ninguna. El lo, ¿en qué casos puede entrar, maestra? En sustantivos neutros. Ahorita vamos a ver ejemplos de sustantivos neutros. Espero. Y si no, ya entrando a clase, cuando veamos este tema, vamos a ver. ¿Sale? Pronombres. A ver. Y aquí tenemos que diferenciar porque a veces los confundimos con los adjetivos posesivos. ¿Ok? Entonces, un pronombre, su función va a ser sustituir al sustantivo. Se le llama pronombre cuando no tenemos sustantivo dentro de la oración. Y este pronombre hace las veces del sustantivo, lo sustituye. Entonces nos dice que se utiliza para referirse a personas, animales, cosas, seres, lugares, etcétera, etcétera, pero sin nombrarlos, es decir, los están sustituyendo. Ok, entonces pronombres. Los más comunes son los que mencionamos hace ratito. Yo, tú, él, que serían en primera, segunda y tercera persona, pero del singular. Y el nosotros, ustedes, ellos, serían de primera, segunda y tercera persona, pero del plural. Por ejemplo, si yo dijera mi pelota o mi cuaderno, ese mi sería un sustantivo, un pronombre. No. ¿Por qué no? Porque déjenme les cuento, además de estos que son los más conocidos, espero que hayan visto esta tablita. Aquí tenemos los pronombres personales, que son estos, y aquí tenemos los pronombres posesivos que también se conocen como adjetivos posesivos. Entonces, cuando digo mi cuaderno, mi pelota, ese mi, ¿sería un pronombre? Sí, pero sería posesivo. Sí, pero sería posesivo o más bien llamémosle adjetivo posesivo para que no nos revolvamos. Pronombre como tal no se podría considerar porque ahí está el sustantivo presente, cuaderno, pelota. Entonces ese mi se convierte en posesión. Por lo tanto, o es pronombre posesivo o es adjetivo posesivo. Yo preferiría llamarle adjetivo posesivo. ¿Sale? Si yo digo, es que a mí no me gustan las matemáticas, ese mi, ¿es un pronombre o es un adjetivo posesivo? Un adjetivo posesivo. No, ahí sí es un pronombre. ¿Por qué es un pronombre? ¿Quién me dice por qué es un pronombre? Porque usted se refería, bueno, usted dijo que a usted no le gustan las matemáticas. A mí, Ivonne Entonces, Ortiz. hablo de un objeto. Estoy hablando de la persona. Pero recuerde que también puede sustituir objetos. ¿Sale? Su función es sustituir sustantivos. Entonces, en este momento, cuando yo digo, a mí no me gustan las matemáticas, está sustituyendo a la persona, Ivonne Ortiz. Pero vamos a pensar, para que no se me confundan. Perro es un animal. A mi perro no le gustan las croquetas. Otra vez, mi se está utilizando como adjetivo posesivo. Posesión. ¿Sí? Implica posesión. Pero si yo digo, a él no le gustan las croquetas, entonces ese él ahora se convierte en un pronombre porque está sustituyendo al sustantivo perro. ¿Sí? ¿Le agarran o no?
Sí, Entonces, solamente cuando sustituye al sustantivo. ¿Cómo vamos a ver que lo sustituye? ¿O cómo vamos a saber que lo sustituye? Porque no hay sustantivo. O por lo menos no sustantivo principal. Porque en la frase, a él no le gustan las croquetas. El croquetas también es un sustantivo, pero ya es un sustantivo secundario. Ujú. A esto le vamos a tener que dedicar más tiempo, viéndolo en clase, pero también ustedes van a tener que revisarlo por su cuenta. Y aquí nos pone más tipos de pronombres que podemos encontrar. ¿Sale? Vamos ahora a los adjetivos. Al igual que los artículos, siempre van a estar cerca del verbo. Siempre, perdón, del verbo no. Siempre van a acompañar al sustantivo. Siempre. Artículos y adjetivos siempre acompañan al sustantivo. Ok, nos dice que los adjetivos se utilizan para expresar cualidades o características de los sustantivos. Uh-huh. Y a diferencia del artículo que decíamos siempre tiene que ir antes del sustantivo, puede ir antes o puede ir después, dependiendo la oración. ¿Vale? Los más comunes son los adjetivos calificativos, los que señalan cualidades, características. Pero también hay posesivos como el que mencionábamos hace ratito, el mi, que indica posesión. Es su vida, su, indica posesión. Indefinidos, que señalan cantidades indefinidas. Numerales. A ver, numerales, por ejemplo. Yo tengo aquí que 8 presentaron la actividad 1 de la sesión 1 y 38 no. Aquí son números, 0, 8 y 38 son números, pero si yo los escribo con palabras, tengo 8 tareas. Ese 8 con palabra se está convirtiendo en un adjetivo. En un adjetivo que en este caso sería numeral porque indica un número, una cantidad. ¿Sale? Hubo 38 evaluados. Si lo pongo con letra, se convierte en un adjetivo numeral. ¿Sale? Como números son números, pero si los convierto en letras, entonces se convierten en adjetivos. Porque recuerden, categorías gramaticales son palabras. Y aquí en este momento los estamos viendo como símbolos, como números. ¿Va? Entonces también tenemos muchos tipos de adjetivos. Luego seguimos con los verbos. Los verbos son acciones que son realizadas por el sustantivo. Y ya aquí entramos a otra parte de la oración. En la primera parte de la oración, que sería el sujeto, se encuentran siempre los artículos, los sustantivos, los adjetivos. En el caso del predicado, uno de sus elementos sería el verbo. Y el verbo son las acciones realizadas por el sujeto. Los verbos pueden estar conjugados. Conjugados en presente, en pasado, en futuro, en pospretérito, en copretérito, que también ahí es donde tenemos problemas porque la mayoría de ustedes solamente domina 3 tiempos verbales, presente, pasado y futuro. Y de los demás, sabrá Dios que sean, con qué se coman, no lo sé, pero no los conozco. Entonces, verbos son acciones realizadas por el sustantivo. Dentro de los verbos nos vamos a encontrar los llamados verboides, que sí son verbos, pero su característica es que no están conjugados. Y es generalmente la manera en que aparecen en el diccionario cuando los buscamos. Cuando buscamos un verbo en el diccionario nunca va a venir conjugado. Se dice que viene a manera de verboide. Ok, tenemos 3 tipos de verboides. El infinitivo, que son terminaciones ar, er e ir. Estudiar, leer, escribir, bailar, cantar. El que sea que tenga esas terminaciones se considera infinitivo. Pero también tengo verbos en participio, que los distinguimos porque su terminación es ado, ido, anotado, dormido, acostado.
Ujú. Y los gerundios que tienen terminación ando, yendo, barriendo, cantando, comiendo, rezando. ¿Ok? Estos tres infinitivos, participios y gerundios son lo que llamamos verboides. Sí son verbos, pero al no estar conjugado, se dice que son falsos verbos. Pero es otra vez cuando entremos a la oración a determinar los elementos del sujeto y predicado, pues vamos a entrar más detalle en esto. ¿Ok? Los que sí están conjugados, aquí están los cinco tiempos verbales: presente, pasado, copretérito, pospretérito y futuro. Y solamente los conjugamos con la primera persona del singular. La primera niña está hablando por teléfono, la segunda está cantando, la tercera está corriendo y la siguiente está comiendo. Vean que utilicé verboides aquí para nombrar las acciones. Uh-huh. Tome gerundios. ¿Sale? Y luego ya viene la conjugación, que sería lo de acá arriba, el verbo conjugado. ¿Cómo se conjugaría en presente cada uno de estos verbos que mencioné acá? Como en pasado, como en copretérito, como en pospretérito y como en futuro. Entonces, aquí nada más aterrizar que un verbo conjugado y un verboide no son lo mismo, porque los verboides no van a expresar tiempo verbal, ni número, ni persona, que decíamos que era una de las características que tenían los elementos de las categorías variables. ¿Sale? Ok. Entremos a los adverbios. Y con este adverbio ya estamos acá, en las partes no variables. Ya entramos a estos otros 4 conjuntos. Entonces, en el anterior, en el de variables, ya vimos los sustantivos, ya vimos los artículos, ya vimos los adjetivos, ya vimos los pronombres y ya vimos los verbos. Ya agotamos esas 5. Ahora vamos a las siguientes, las no variables. Tenemos otras 4 para completar en total las 9 que componen las categorías gramaticales de manera general. Vamos a empezar por los adverbios. Así como los adjetivos acompañan a los sustantivos, los adverbios van a acompañar a los verbos. Van a estar del lado del predicado. ¿Sale? Entonces, de hecho, su mismo nombre nos dice que complementan al verbo, adverbios. Y entonces los adverbios son aquellas palabras que sirven para modificar o matizar un verbo, incluso también a un adjetivo o a otro adverbio. Tenemos muchísimos tipos de adverbios: de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, de muchos. Entonces, aquí tenemos algunos y aquí tenemos otra tablita donde nos dice de qué tipo de adverbios son, cuál sería su definición, cómo los entendemos y algunos ejemplos de palabras que funcionarían como adverbios. ¿Sale? Estos, como ya lo decíamos, no tienen género, ni tienen número, ni tienen persona. No hay adverbios femeninos o masculinos, ni plurales, ni singulares. Son palabras fijas, por eso se consideran no variables. Ok. Pasemos al punto de las preposiciones. Y no sé ustedes, pero a mí en la primaria me enseñaron que tenía que aprendérmelas de memoria, tal como las tablas de multiplicar. ¿Alguien se las sabe de memoria? Sí, a mí me las hicieron aprender este año que fui a curso y sí me las sé. ¿No las podrías repetir? Sí, es Sin A leer. ante bajo, Ajá. A ante bajo cabe con contra de desde en hacia hasta para por sobre tras según y sí. Te faltó entre. Entre.
Era a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Eran las primeras, pero ahora se supone que ya nos aumentaron otras 5. Creo que son 24, 3, 7, 10, 10, 13 y 18. Me falta una, eran 19, 3 y 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, me sobran. Bueno, X. El caso es que ya le aumentaron 5 más. No me acuerdo cuáles son ahorita, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Falta cabe. Hace falta cabe. Ah, sí, aquí nos falta cabe, pero esa sí está considerada dentro de las primeras. Con razón decía que me faltaba una. Pero ahorita ya aumentaron otras 5. No me las sé. Eso es lo que sucede con el aprendizaje memorístico. Que solamente memorizamos información sin sentido. Y justamente cuando nos sacan del orden, por ejemplo, de las palabras de la recitación, cuando me sacan del orden, se me va todo. Y por eso es que esas 5 nuevas que agregaron, no me las sé. Y tampoco tomé la precaución de agregarlas aquí. ¿Qué problema? Pero se los debo para cuando estemos en primer semestre. ¿Sale? Estas preposiciones, su función dentro de la oración, porque todas las palabras cumplen una función, su función es la de enlazar. Son palabras que por sí mismas no tienen un significado propio. ¿Qué significa de eso de un significado propio? Que si yo les digo una palabra, a su mente inmediatamente viene una imagen. ¿Cierto? Si yo les digo perro, inmediatamente en su cabeza aparece la imagen de un perro, del que sea, árbol, torta, y ya estoy pensando en comida porque ya tengo hambre, refresco, tijeras, lo que sea, a su mente viene una imagen. Pero si yo les digo ante, hacia con H y con C, porque sin H y con S es un continente, por. Esas palabras son palabras vacías, le llamamos, porque no están representando a nada, a ningún objeto de la realidad. ¿Sale? Es más, si yo las suelto, estamos platicando ahorita y me toca mi turno de hablar, y yo les digo, de. Ustedes van a poner cara de, ¿what? ¿Qué? De. ¿Y eso qué? O sea, eso no les está diciendo nada, es una palabra sin sentido. Sin embargo, nos sirven para enlazar oraciones o para enlazar otras palabras, para unir. Su función es unir. Son el pegamento del resto de las palabras y del resto de las oraciones. Lo mismo que las conjunciones, que por cierto aquí noté, apenas en la mañana al estar revisando, que no les metí un cuadrito de definición como en todos los demás. Aquí me fui de corrido y nada más les puse aquí que pueden clasificarse en, pero no les puse la definición. Ok, las conjunciones, igual, lo mismo que las preposiciones, son palabras y a veces conjuntos de palabras que nos permiten unir 2 o más elementos en una oración. ¿Qué son esos 2 o más elementos? Pueden ser palabras o pueden ser oraciones. Ok, preposiciones, pues ya les dije, son solamente esas que tenemos, 25 me parece, algo así. Y conjunciones, de esas sí tenemos un chorro y 2 montones. Y tenemos de diferentes tipos. Aquí tenemos una clasificación. Por ejemplo, las coordinantes, que van a enlazar información al mismo nivel. Subordinantes, que van a enlazar información en función de importancia. Los subordinantes, lo que depende de otra palabra o de otra idea. ¿Sale? Ok. Adversativas son las que expresan una oposición, algo opuesto, algo diferente. Copulativas se están uniendo al mismo nivel. Distributivas, disyuntivas, cuando nos dicen o es esto o es otro.
¿Quieres pasar o quieres reprobar? ¿Es uno o es otro? Explicativas, cuando nos permiten ampliar la información. Condicionales, implica un sí, entonces. Causales, consecutivas, concesivas, finales, comparativas, modales, de tiempo, de lugar. Y aquí de tiempo y de lugar no son adverbios. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de conjunciones de tiempo, nos referimos a la palabra, por ejemplo, cuando, a la palabra después, antes de, pero está funcionando como pegamento. Dependiendo la función que le des a la palabra, es el nombre que le vas a dar, de adverbio, de conjunción, de sustantivo, de etcétera. ¿Sale? Esto lo tienen que revisar con más detalle ustedes, con lupa. Ok, y las interjecciones, a diferencia de las conjunciones y de las preposiciones, estas sí tienen sentido por sí mismas. Tienen un significado. Aunque no tienen un referente mental, un concepto que aparezca en nuestra mente, una imagen referente a esa palabra, sí tienen un significado. Si alguien pasa y me pisa, voy a exclamar un ¡ay! Y el otro inmediatamente va a responder perdón. Es decir, entendió qué significa ese ¡ay! Si alguien de la clase, estamos ahorita en clase presencial, y hay un niño que está perdido en la inmortalidad del cangrejo o está platicando con otro, y yo le digo ¡ey! Y ese ¡ey! Le hace que se voltee y diga perdón, y se acomoda otra vez. O sea, entendió qué significa eso. Entonces, este tipo de palabras las utilizamos mucho, por ejemplo, en las historietas. ¡Pum! El sonido de un golpe. El hola, el adiós, son interjecciones. Palabras sueltas que por sí mismas tienen un significado. Entonces nos dice aquí que se utilizan para expresar exclamaciones, sentimientos o para llamar la atención del interlocutor, es decir, de aquel con el que estoy hablando. Y siempre o casi siempre se escriben entre signos de exclamación. A veces también utilizamos signos de interrogación. Y tenemos muchas, aquí solamente les puse algunos ejemplos, pero tenemos muchas. Ok, hasta aquí preguntas. Porque viene lo bueno, vamos a los ejercicios. Ok. El que calla otorga. Y eso quiere decir que no hubo problemas. Tengo niños muy listos que sí supieron todo. Ok, vamos a ver entonces que ustedes son el A. Maestra, creo que ya conoces todas las preposiciones. ¿Ya te sabes todas las preposiciones? ¿Cuáles son las que nos faltaron? Espérame tantito. Bueno, mientras las busca, Profe, ese es el grupo. Ah, no, ya no está en el A. sí, de todas maneras, X, ahorita no me interesa tanto el grupo. Solo me interesa ver la actividad. Ok. Ah, pero estoy mal en la actividad. Debo de estar en la sesión 6. Hice un revoltijo con las tareas que necesito organizar. ¿Sale? La que tenemos para hoy es la de tipología textual, para que la realicen hoy. Me voy a ir aquí. Lo primero que voy a ver es ver la tarea. Quiero abrir este archivo y quiero abrir el ejercicio. Ok. Bueno, esta era su hoja de instrucciones, que son las que les digo que tienen que descargar. ¿Qué pasó? Ah, ya las tengo. A ver. Es A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, mediante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Ok, durante, mediante son las que agregamos y las dos últimas que fueron ¿cuál y cuál?
Versus y vía. Versus y vía. Y también se supone que la que está entre sí y no es salvo. Ujú. Entonces, pero bueno, ya lo platicaremos después. Gracias por recordarme, porque si no, hasta que me las dices, sí, ya las tengo presentes, pero se me vuelven a olvidar. Ok, categorías gramaticales. Aquí en la hoja de instrucciones les daba una pequeña introducción de qué eran las categorías gramaticales, ¿sale? Y su función en la gramática. Luego venían los pasos, 5 pasos. La primera, realizar la lectura del manual y tomar notas. Aquí sí era súper indispensable tomar notas. Y no quiero preguntar porque me voy a enojar. Si les digo, ¿tomaron nota? Y si me dicen no, me voy a enfadar. Entonces mejor prefiero no preguntar. ¿Sale? En presencia lo que haría es sacarlos del salón, formarlos y pedirles que me enseñaran sus notas. ¿Mm? Porque las notas, recuerden, son porque nos interesa aprender. No es por darle gusto al maestro, es porque me interesa aprender a mí. Justamente lo que sucedió ahorita, ¿quién me ayudó con las preposiciones faltantes? Yo, ¿Y yo se llama? Mariana. Mariana. Ok. Mariana, me imagino que regresó a sus apuntes para poder ver. ¿Cierto, Mariana? Sí. Para eso nos sirven los apuntes, para eso nos sirve tomar nota, porque no somos computadoras para tenerlo todo almacenado aquí. ¿Sale? Entonces, cuando algo nos falla, regresamos a las notas para rápido. Y como se supone que es lo más importante, no tenemos que retomar todo el texto. Entonces, bueno, esa es la idea de las notas. Entonces, lo primero que tenían que hacer era tomar nota. Después, descargar el documento y revisar qué les pedía. Vamos a ver qué nos pedía el documento. Lo voy a ampliar. Ok. Y aquí nos decía que leyéramos el cuento, o más bien el fragmento de cuento, que por cierto es un cuento que me gusta mucho, ya se los compartiré después. Tiene un final triste. Ok, entonces lee el siguiente cuento e identifica y marca dentro del texto con los colores que se te indica 5 palabras de cada categoría. 5 realmente porque no me quise ver exagerada, saturarlos de trabajo. Pero a mí me hubiera gustado, o yo como alumno en plan de querer aprender, hubiera buscado no solo 5 de cada una, sino que me hubiera dado la oportunidad a lo mejor de revisar todo el texto y marcar qué era cada una de esas palabras. ¿Quién se animó a buscar más de 5 de cada una? Más de las 5 que pedí. Yo. Que tampoco era obligatorio, ¿sale? Pero era conveniente. ¿Y yo se llama? Mi apellido es Guardiola Cortés. ¿Y tu nombre? Joseph Isaías. Joseph. Ok, entonces Joseph se animó a buscar más de 5. Y a mí me hubiera gustado que todos los demás se animasen a buscar más de 5. Es decir, ir más allá de lo que me piden porque me interesa aprender. ¿Sale? Ustedes van dando mensajitos, aunque no lo crean. Van dando mensajitos de me interesa, no me interesa. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a empezar. Ahorita vamos a revisar una tarea y me gustaría que hubiera un voluntario, que dijera yo quiero que revise mi tarea, que la revisemos entre todos, que vean todos en qué me equivoqué y en qué acerté. ¿Sale? Ese sería el ideal. Pero mientras piensan quién, vamos a comenzar por esta primera oración. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es descomponer esta oración en palabras y las vamos a poner sobre la mesa. Imagínense una mesa. ¿Sale? Imagínense una mesa e imagínense los 2 contenedores que les dije al inicio. Un contenedor que dice palabras variables o categorías variables y otro contenedor que dice categorías no variables. ¿Ya lo ubicaron en su mente? La mesa con todas las palabras y los 2 contenedores.
Ok, quiero pensar que sí. Me van a ayudar a meterlos. Ustedes me van a decir en dónde voy metiendo cada palabra. ¿Sí? La palabra la, ¿dónde la meto? ¿Variables o no variables? Variable. Variables, porque si yo le agregara una S, cambia a plural. ¿Sale? Y recuerden que las no variables son las que no tienen plural, ni singular, ni persona, ni género, ni nada de nada. Y todavía si lo cambiara por O, cambiaría su género. Entonces va para el contenedor de variables. Voz, ¿dónde la metemos? Variables. Variables. Infantil, ¿En variables? variables. Solo intenten, para que le ayuden a su cabecita a saber dónde la metemos, solo intenten cambiarla de género o agregarle plural. Si se puede, entonces va para las variables. Si no se puede, entonces va para las no variables. ¿Sale? Entonces las primeras tres vimos que sí se puede, entonces van a variables. Del, ¿a dónde la mandamos? No variable. No variables, no podemos agregarle género ni número. ¿Se dan cuenta? Contador, ¿a dónde lo mandamos? Variables. Variables. De, No variables. no variables. Cuentos, Variables. variables. Y solamente se oye una vocecita y los demás, bien, gracias, dormidos. Inicia, Variables. variables. Su, No variables. No variable. Es variables. Es ¿Qué variables. pasa si le agrego una S? Se convierte en plural y sigue siendo la misma palabra. Cierto. Entonces, variable, ¿sale? Relato, Variable. 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 En, y aquí, ojo, no, a ver, y aquí, ojo, va toda junta, en medio, no la podemos separar. Esa en medio es una sola palabra. ¿Para dónde la mandamos? Variables. No No variables. variables. No variables, no cambia. ¿Sale? Mm, De, está cierto. No variable. no variables. Un, No variables. Variable. variables. Le podemos agregar género y número Cierto. y sigue siendo lo mismo. Silencio, Variable. Variables. variables. Profundo, Variable. variables. Ya, No variable. no variable. Ni, Variable. No variable. variable. No. Porque se le puede poner una S, ¿no? Y diría mi. No, no, no. Ni, N-I. Ah, ya. variable. No Variable. No variable. La, variable. 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 Preguntona, Variable. variable. C, y aquí este C solito, aunque es un verbo, tiene que ir en complemento con el siguiente. Se atreve. ¿Dónde lo mandamos? Variable. Variable. A, No variable. no variable. Interrumpirlo, Variable. variable. ¿Sale? Y entonces ya dividimos todas nuestras palabras, ya las tenemos en los dos contenedores. ¿Sale? Ahora vamos a empezar a meterlas en los 9 conjuntos disponibles que tenemos. Sustantivos, adverbios, preposiciones, bla, 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 bla. ¿Lo hacemos juntos o revisamos una tarea? Juntos. Juntos. No les den miedo. Si se equivocaron, no pasa nada. A eso vienen a la escuela, ¿no? A aprender. Ok, pero bueno, vamos a hacerlo juntos. Acá tenemos nuestros 9 contenedores. ¿Ya los vieron? Sustantivos, artículos, adjetivos. ¿Sí? Lo voy a poner poquito más grande. Ahí está. ¿Sale? Vamos a empezar a colocar estas palabras. El la, ¿para dónde lo mandamos?
Vean, arriba tenemos todo lo que son conjuntos de categorías no variables. Sustantivos, variables. Sustantivos, artículos, pronombres, adjetivos, verbos. Esos 5 son variables. Y los 4 de abajo son los no variables. ¿A dónde mandamos la? Es un artículo, ¿no? Es un artículo, entonces lo mandamos para acá, a los artículos. ¿Sale? Vamos bien, le atinaron. Vos. ¿Es un adjetivo? Sustantivos, persona, animal o cosa. ¿Qué es la voz? Una cosa, por lo tanto es un sustantivo. Un adjetivo no. Un adjetivo va a acompañar al sustantivo y no lo está acompañando. Entonces, voz sería un sustantivo. ¿Sale? Lo mandamos para acá, al primer contenedor. Infantil. Este infantil es una característica de la palabra anterior. Infantil, ¿Sería ¿para dónde la adjetivo? mandamos? Sería un adjetivo. Habíamos dicho que artículo, en este caso es la, y adjetivo, que en este caso es infantil, siempre van acompañando al sustantivo, que en este caso es voz. ¿Sale? Entonces, infantil lo mandamos para los adjetivos. Luego, del, se va para abajo. ¿A cuál de los 4 contenedores de abajo? ¿Conjunciones? Conjunciones, ¿sale? Y aquí para eso nos serviría la memorización de las preposiciones, porque solamente hay 2 opciones, o es preposición o es conjunción. ¿Sale? Y como no aparece en nuestra lista de preposiciones, entonces se va para las conjunciones. Contador. Sustantivo. Sustantivo. Lo mandamos para acá arriba. De. Preposiciones. Preposiciones. Lo mandamos para preposiciones. Cuentos. Sustantivo. Sustantivo. Recuerden, si es persona, animal, cosa o lugar, entonces es un sustantivo. Creo que son los más fáciles de identificar. Inicia. Verbo. Verbo. Es una acción. ¿Sale? Se va para los verbos. Su. Su. Artículos. No. ¿Preposiciones? No. Si no, Chana es Juana. No adivinen. Vean su colocación. Su relato. Está acompañando al sustantivo, pero no es un artículo. Tampoco es un pronombre, porque el pronombre sustituye al sustantivo. Para que fuera pronombre tendría que desaparecer este relato. Indica posesión. No, tampoco es un adverbio. Indica posesión. Por lo tanto, sería un adjetivo posesivo. Su relato, el ejemplo que dábamos hace rato de su pelota, su cuaderno. Si implica posesión, es adjetivo posesivo. Relato. ¿A dónde lo mandamos? Sustantivo. Sustantivo. Y yo se los acababa de decir. Les dije, está acompañando al sustantivo. Ok, en. Repasamos nuestra lista de Preposiciones. preposiciones. Es una preposición. No, no es cierto. Perdón, no es preposición porque quedamos que va junta. En medio. No la podemos separar. No, no es adjetivo. ¿Sería qué? Adverbio. Un adverbio, en este caso un adverbio de lugar.
¿En dónde se localiza? En medio. ¿Sale? Entonces va para los adverbios. D, Preposición. preposición. Un, Artículo. ¿podría ser un artículo? Y si no fuera artículo, ¿qué sería? Vamos a dejarlo como artículo, ¿sale? Aunque también pudiera ser un adjetivo numeral. Ok, silencio, Sustantivo. sustantivo. Profundo, Sustantivo. sustantivo. Ya, perdón, ¿qué? ¿Profundo qué? Sustantivo. No, Este. es una Adverbio. característica del sustantivo. No, tampoco. Si está cerca del verbo, si modifica el verbo es adverbio. Si modifica el sustantivo es adjetivo. Y si dijimos que silencio era adjetivo, perdón, era sustantivo, entonces profundo es un adjetivo. Ya. Sustantivo. Preposición. No, ¿Podría ser conjunción? no, Conjugaciones. porque no está enlazando y la función de las conjunciones y de las interjecciones y de las preposiciones es enlazar. Un artículo. No, Un adjetivo. Interjecciones. están repasando toda la lista porque no tienen ni la menor idea. Sería un adverbio de tiempo, ya. Ni, Un, no, un adjetivo de. no, no es adjetivo, no es adjetivo. Ni tampoco es preposición, no aparece en la lista de ¿Artículo? preposiciones. Tampoco es un artículo. Un artículo es el que está después de ni. Una confusión. Una conjunción. ¿Sale? La ya dijimos que era artículo. Preguntona, Sustantivo. sustantivo. Si hubiera un sustantivo antes de preguntona, entonces este podría ser un adjetivo. Niña preguntona. Pero en este caso, como no hay sustantivo, este se convierte en sustantivo. ¿Sale? Se y atreve van juntos con pegados, los dos son acciones y por lo tanto Verbo. verbos. Los verbos son acciones realizadas por el sujeto. Se atreve, ¿quién se atreve? La preguntona. Entonces, este lo está realizando la preguntona. Se atreve, se va para los verbos. El a, Preposición. preposición. Y por último, interrumpirlo. Verbo. Verbo. Andan graves, graves, graves. Y volvemos a repetir. ¿En qué año lo vieron esto? ¿En qué ciclo escolar? En primaria. En primaria. ¿Por ahí de sexto de primaria? Sí. No, no me mientan. Antes. Antes. ¿En tercero? Como segundo, tercero empezamos a ver. Como en primero, segundo año. Entonces, ¿fijan a qué nivel estamos? Esto es de primero, segundo de primaria. Vamos a ponerle segundo de primaria. ¿En qué nivel estamos, perdón, ahorita? Primero de preparatoria. Medio superior. Entonces, quiere decir que no están dominando cosas que ya debieran saber desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, hay que repasarlo. ¿Sale? Necesito que lo repasen. Ok, esta tarea, aunque les marque con retardo, van a poder entregarla todavía hoy.
por aquello de que a algunos se les fue la luz, sí, se tronaron varios transformadores en muchos lugares. En fin, fue un caos. Entonces, por eso, al rato que pueda, voy a cambiar la fecha de entrega. Si hay necesidad de corregir, corrijan. Aunque ya hayan entregado, eliminen el archivo que entregaron y modifiquen. ¿Sale? Al final todo lo que marcamos lo íbamos a poner en estas tablitas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué nos llevamos de tarea? Aparte de modificar esto, si es que lo quieren modificar, ¿qué nos llevamos para hoy? Vamos a llevarnos. Vayan prendiendo sus cámaras para tomar asistencia. Vamos a llevarnos la actividad de tipología textual. Solamente es una tarea. ¿Sale? No es cierto, son 2 tareas. Ya no me dio tiempo de agregar la otra. 2 tareas, una donde hay que completar un esquemita y otra donde ya es la suma de todo. Quiero ver qué tanto entendieron lo que vimos en el curso. Recuerden, mañana no nos vemos, pero mañana ustedes van a aprovechar su tiempo, lo van a hacer útil y van a trabajar ortografía. La sesión 4 que nos la brincamos y que también lo vieron por ahí de tercer año. Ya es un conocimiento que debían traer muy, muy dominado. Entonces, eso lo van a hacer mañana durante la hora de clase que yo no esté. No me voy a conectar. Ya se los había dicho, pero de cualquier manera, ese de ortografía ya estaba pensado. No veo cámaras, ya voy a tomar la foto. Y ya estaba pensado ese tema de ortografía para que lo trabajaran ustedes solitos. ¿Sale? Entonces, en un ratito más subo la actividad faltante. Son 2 actividades de la sesión 6 y lo de ortografía. ¿Va? Si les faltan actividades por entregar, súbanlas, aunque sea con retardo, no importa. Súbanlas. Lo que importa es la intención a final de cuentas. ¿Va? Ok, bueno, voy a detener la grabación para poder pasar.